Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de dramas turcos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, el amor, las traiciones, los giros inesperados y sobre todo, esos dramas que nos tienen pegados a la pantalla. Vamos a hablar de esos momentos en las series donde pensamos que el amor es para siempre, pero de repente, ¡boom!, todo cambia. Exacto. Hoy vamos a desmenuzar esas relaciones que parecían un cuento de hadas y terminaron siendo un lío de proporciones épicas, centrándonos en esas decisiones que nos dejaron con la boca abierta y pensando, ¿amor eterno o simple capricho pasajero? Si te gustan los cotilleos televisivos tanto como a mí, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis y chismorreos seriefilos. Ahora sí, arranquemos con este maratón de emociones turcas. Y para empezar este viaje de amores turbulentos, tenemos que hablar de un triángulo amoroso que incendió las redes sociales y los corazones de millones de espectadores. Hablamos por supuesto de Senkal Kapm, en español, Llamas a mi puerta. Esta serie, una comedia romántica con tintes de drama, nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por la carismática Hande Erçel, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con el famoso y adinerado arquitecto Serkan Bolat, encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin. La chispa entre ellos es innegable desde el primer momento, pero como en toda buena serie turca, las cosas no son tan sencillas. Senkal Kapm es una montaña rusa de emociones, donde la química entre Eda y Serkan es palpable, donde sus personalidades chocan y se complementan al mismo tiempo. El género de comedia romántica le sienta de maravilla, pues los momentos divertidos se entrelazan a la perfección con los dramáticos. Y ahí, entre idas y venidas, declaraciones de amor apasionadas y malentendidos hilarantes, surge la pregunta que nos trae aquí hoy. ¿Serkan Bolat realmente amaba a Eda, o todo fue un capricho pasajero? Porque en un punto de la historia, aparece una nueva figura que nos hizo dudar de todo. La serie nos muestra los miedos de Serkan, su incapacidad de expresar sus sentimientos abiertamente y cómo esto afecta a su relación con Eda. Es una serie que juega con los clichés de las comedias románticas pero que a la vez logra desarrollar personajes complejos y relaciones profundas, lo que hace que nos enganchemos desde el primer capítulo. Los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, no solo hicieron una gran interpretación, sino que también se les veía una química arrolladora, algo que sin duda ayudó al éxito de la serie. Senkal Kapm es una serie imperdible para los amantes del romance, el humor y los dramas con final feliz, o por lo menos, uno que nos satisfaga la mayor parte del tiempo. Pero si hablamos de triángulos amorosos que nos hicieron cuestionarnos todo, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, en español, Amor eterno. Esta serie, un drama romántico que nos rompió el corazón en más de una ocasión, nos presenta a Kemal Soydere, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, un joven ingeniero de familia humilde, y Anian Sezin, encarnada por la bella Neslihan Atagul, una joven de clase alta que vive una vida que no le corresponde. Su amor nace en la adolescencia y es puro e incondicional, pero las diferencias sociales y los planes de sus familias les obligan a separarse. Este drama es de aquellos que nos hacen llorar a mares y nos dejan sin aliento. Kara Sevda se caracteriza por sus giros inesperados, personajes complejos y una trama que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer momento. El género drama romántico le queda perfecto, pues la historia de amor entre Kemal y Nihan se enfrenta a muchísimas adversidades. Aquí no solo vemos el amor entre los protagonistas, sino las luchas de clase, las ambiciones desmedidas y las consecuencias de las decisiones que toman los personajes. Años después, cuando Kemal regresa convertido en un exitoso hombre de negocios, se reencuentra con Nihan, quien está casada con el adinerado Emir Kozkolu, interpretado por el magnífico Kaan Urgankolu. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde nos preguntamos si el amor de Kemal por Nihan fue realmente eterno o solo un recuerdo idealizado. La tensión entre Kemal, Nihan y Emir es palpable en cada escena, y nos hace cuestionar las decisiones de cada personaje. Kara Sevda es una obra maestra del drama turco, una historia de amor que se enfrenta a la venganza, la traición y las diferencias sociales. Si te gustan las series que te hacen reflexionar sobre el amor verdadero, las decisiones difíciles y las consecuencias de nuestros actos, esta es tu serie ideal. Además, la actuación de los protagonistas es impecable, lo que hace que la historia sea aún más creíble y conmovedora. Es una de esas series que se quedan grabadas en la memoria y en el corazón. Y hablando de amores complejos, no podemos dejar de mencionar Kukur, en español El Pozo.
Aunque esta serie no se centra principalmente en el romance, las relaciones amorosas que se desarrollan en la trama son esenciales para entender las motivaciones y los conflictos de los personajes. Çukur es un drama de acción que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia en Estambul. La historia gira en torno a la familia Koval, quienes controlan el barrio de Çukur. El protagonista Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un joven que se ha alejado de su familia y de su vida delictiva para llevar una vida normal. Pero el destino lo lleva de vuelta a Çukur, donde se ve obligado a tomar las riendas de su familia y de su barrio. Y aquí es donde entran las relaciones amorosas que nos hacen preguntarnos si el amor puede sobrevivir en un mundo tan oscuro y violento. Por un lado, tenemos su relación con Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, una joven que al principio parece ser su polo opuesto, pero que termina convirtiéndose en su refugio. Su amor es tierno y esperanzador, una luz en medio de la oscuridad que envuelve a Yamak. Sin embargo, a lo largo de la serie, Yamak se enfrenta a muchas decisiones difíciles que ponen a prueba su relación con Sena, y ahí es donde nos preguntamos si su amor era realmente tan fuerte como parecía, o era una forma de escape de la realidad. Además, tenemos otros personajes con relaciones amorosas igualmente complicadas, como la historia de amor entre Bartolu y Saadet. Çukur es una serie que explora las complejidades de la lealtad familiar, el honor y el amor en un contexto de violencia y crimen. Es una serie con mucha acción, pero con personajes muy humanos y relaciones que nos hacen reflexionar. La actuación de todo el elenco es impecable y la trama es tan envolvente que es difícil dejar de verla. No es una serie tradicional de romance, pero las relaciones amorosas que presenta son tan impactantes y determinantes para la historia que merecían ser mencionadas en esta discusión sobre amores eternos y caprichos pasajeros. Es una serie que te hace pensar en hasta qué punto el amor puede cambiar a las personas, para bien o para mal. Y ahora, para seguir con nuestra exploración de amores que nos hacen dudar, hablemos de Yark, que en español sería algo así como Juicio. Esta serie, un drama judicial con tintes de romance y misterio, nos presenta a Ceylin Erguvan, interpretada por la talentosísima Pinar Deniz, una abogada audaz y apasionada, y a Ilgaz Kaya, encarnado por el carismático Kaan Urgankolu, un fiscal íntegro y recto. Al principio sus personalidades chocan constantemente, pero cuando sus caminos se cruzan en un caso de asesinato, se ven obligados a colaborar y descubren una atracción que no pueden negar. La serie se destaca por su trama de misterio muy bien construida, y por la química innegable entre los protagonistas. El género drama judicial le queda perfecto pues mezcla los casos legales con los conflictos personales de los personajes. Y aquí, de nuevo, nos encontramos con la pregunta que nos trae hoy: ¿el amor que surge entre Ceylin e Ilgaz será eterno o solo un escape a la dura realidad que viven? Los dos vienen de mundos diferentes, pero se encuentran en un punto común: la búsqueda de la justicia. Su relación es una montaña rusa de emociones, donde la pasión y la desconfianza conviven al mismo tiempo. A medida que avanza la serie, descubrimos que el pasado de cada uno tiene secretos que pueden poner en peligro su relación. Yark es una serie que te mantiene pegado a la pantalla por su trama llena de giros inesperados y por la profundidad de sus personajes. No solo aborda temas judiciales, sino que también explora los conflictos éticos, morales y las consecuencias de las decisiones que toman sus personajes. La química entre Pinar Deniz y Kaan Urgankolu es tan buena que es imposible no engancharse a su historia. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la justicia, el amor y la importancia de la verdad. Si te gustan los thrillers legales con toques de romance y una trama que te hace cuestionarte todo, Yark es una serie que no te puedes perder. Es una de esas series que te deja pensando mucho después de que termina el capítulo. Y para terminar esta reflexión sobre amores eternos y caprichos pasajeros, volvamos al inicio con Ask Man Kintikam, que en español sería algo como amor, lógica, venganza. Esta serie, una comedia romántica con un toque de drama y mucho humor, nos presenta a Esra Erten, interpretada por la encantadora Burku Ozberg, y a Ozan Korfal, encarnado por el guapísimo Ilan Sen. La historia comienza con un matrimonio fallido, una separación dolorosa y un reencuentro lleno de resentimiento y ganas de venganza. Ozan, ahora convertido en un exitoso empresario, se reencuentra con Esra, su exesposa, quien comienza a trabajar para él, dispuesta a vengarse por el sufrimiento que le causó en el pasado. Sin embargo, a medida que pasan el tiempo, la chispa del amor entre ellos vuelve a encenderse, generando situaciones cómicas y muy románticas.
Esta serie es un claro ejemplo de cómo el amor y el odio pueden estar muy cerca y cómo a veces las decisiones impulsivas pueden llevarnos por caminos inesperados. ¿El amor que Ezra y Ozan sentían antes era realmente genuino o solo un capricho juvenil? Y más importante, ¿el reencuentro es una segunda oportunidad o solo un capricho del destino? Ask Mankin Tikam es una serie refrescante con situaciones divertidas y momentos románticos que nos hacen suspirar. El género comedia romántica le sienta de maravilla, pues los diálogos son ingeniosos, las situaciones son hilarantes y la química entre los protagonistas es indiscutible. Los personajes son muy diferentes pero, a la vez, se complementan a la perfección, lo que hace que sea muy fácil identificarse con ellos y engancharse a su historia. Es una serie que te hace reír a carcajadas, pero también te hace reflexionar sobre las decisiones del pasado y cómo pueden afectar nuestro presente. Si te gustan las comedias románticas con una trama original y un elenco carismático, Ask Mankin Tikam es una serie que no te va a decepcionar. Y bueno, mi gente seriéfila, hemos llegado al final de nuestro análisis de amores eternos y caprichos pasajeros en las series turcas. Hemos visto cómo algunas relaciones que parecían inquebrantables terminan desmoronándose, y cómo otras, contra todo pronóstico, renacen de las cenizas. Hemos visto que el amor no siempre es fácil y que a veces, las decisiones más difíciles son las que nos hacen crecer. Hemos disfrutado de historias de amor, venganza, traición y redención. Y sobre todo, hemos reafirmado una vez más por qué amamos las series turcas, por sus historias apasionantes, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejar en los comentarios qué otras series turcas les gustaría que analizáramos y qué opinan ustedes sobre el amor en estas series, ¿es eterno o un simple capricho? Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos seriéfilos y sobre todo, no se olviden de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima, y que sus pantallas se llenen de dramas turcos.